¿Sabías que Surinam es el único país en el mundo donde el idioma oficial es el neerlandés? Pero si hablas con los locales, podrían responderte en una mezcla de 5 idiomas, incluyendo inglés y criollo. Sí, así de exótica es la lengua aquí. Surinam, ubicado en el corazón de América del Sur, a menudo se queda en la sombra de sus vecinos más conocidos, como Brasil y Venezuela. Pero aquí es donde encontrarás algo realmente sorprendente. Una increíble diversidad de culturas, desde indígenas hasta descendientes de esclavos africanos y colonos holandeses, que han dejado su huella en la historia de este país. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos bosques tropicales en Surinam y qué secretos guardan? ¿O cómo se mezclan las tradiciones aquí y qué significa eso para la cocina local? En este video nos sumergiremos juntos en el mundo de Surinam. Descubriremos los misterios de su increíble naturaleza, exploraremos ciudades coloridas y conoceremos las tradiciones únicas de sus habitantes. Vas a ver cómo un país pequeño puede ofrecerte una gran cantidad de aventuras y conocimientos que cambiarán tu percepción de América del Sur. ¿Listo para embarcarte en este fascinante viaje? Cuando supe por primera vez que Surinam es el país más pequeño de América del Sur, me dio curiosidad cómo un territorio tan diminuto puede esconder tanta diversidad. Imagina, su área es de apenas 163.820 kilómetros cuadrados, menos que muchos de sus vecinos, pero no te dejes engañar por el tamaño. Aquí hay tanto que descubrir que podrías pensar que cada rincón está lleno de aventuras e historias. En Surinam puedes pasear por los exuberantes bosques tropicales, donde parece que cada árbol susurra sus secretos, o visitar mercados vibrantes donde los locales están encantados de compartir contigo la receta de su platillo favorito. Recuerdo que una vez probé una sopa local con albóndigas de pescado. La combinación de sabores era tan intensa que casi olvido dónde estaba. Y aunque muchos turistas pasan de largo, atraídos por países más grandes y conocidos como Brasil o Argentina, aquí en Surinam realmente puedes sentir el espíritu auténtico de América del Sur, como si el tiempo se hubiera detenido. Surinam no es solo un punto en el mapa, es todo un universo lleno de capas culturales, cuya historia está entrelazada en cada calle y cada sonrisa de sus habitantes. Así que si buscas experiencias únicas, no te pierdas esta pequeña joya. Piénsalo por un momento. En Surinam, uno de los países menos poblados del mundo, viven apenas unas 600,000 personas. Sí, no has oído mal. Eso es menos que en algunas ciudades pequeñas, y además gran parte de su territorio está cubierto por la exuberancia de selvas tropicales que parecen resistir al tiempo y a la intervención humana. Aquí, la naturaleza reina como una verdadera reina, y a veces da la impresión de que los bosques guardan sus secretos con tanto celo como antiguos depósitos de conocimiento. Cada paso por estos senderos puede convertirse en una aventura. Puedes encontrarte con especies animales raras o escuchar sonidos inesperados que parecen provenir de criaturas desconocidas. Pero no pienses que esto es solo naturaleza salvaje. Los lugareños, a pesar de su escasa cantidad, están llenos de energía y dispuestos a compartir sus tradiciones, como si fuera lo único que tienen. Conocí a un hombre mayor que, con orgullo, me mostró su jardín repleto de hierbas y frutas exóticas, y me contó cómo cada planta tiene su propia historia. Es aquí, entre miles de matices de verde, donde te das cuenta de que la verdadera vida no está solo en las ciudades con su ruido y agitación, sino también en la soledad, en armonía con la naturaleza. Así que, en este pequeño país, puedes no solo disfrutar de la belleza de los trópicos, sino también sentir lo que es ser parte de algo más grande que solo un asentamiento. Resulta que en Surinam, donde la naturaleza y las tradiciones se entrelazan tan estrechamente como las ramas en las aldeas locales, el idioma oficial es el neerlandés. Imagínate, un país pequeño pero vibrante que hasta 1975 fue una colonia de los Países Bajos. Y aquí tienes el resultado. Por todas partes se escucha ese idioma melodioso, pero a veces enigmático. Siempre me ha sorprendido cómo, en un entorno tan exótico, puedes oír frases en neerlandés. Estás rodeado de exuberante vegetación. Y alguien con total tranquilidad
discute el clima en un idioma que nunca llegó a ser nativo para la mayoría de los habitantes locales. Eso crea un contraste increíble, donde la naturaleza y la cultura chocan en el ciclo de la vida, y te sientes como si estuvieras en una película que transcurre en dos mundos a la vez. No es solo un idioma, es parte de una identidad que se ha formado a lo largo de los siglos. He escuchado a los lugareños contar con una sonrisa cómo aprenden neerlandés en la escuela, mientras se sienten orgullosos de sus raíces y tradiciones únicas. Es como un recordatorio de que incluso en los rincones más remotos del mundo, hay historias que podemos escuchar y entender. Si tan solo abrimos nuestros oídos y corazones. Así, al pasear por calles donde conviven la arquitectura colonial y los edificios modernos, te das cuenta de que el lenguaje no es solo un conjunto de palabras, es un hilo vivo que conecta el pasado, el presente y quizás el futuro. Mira este asombroso caleidoscopio de idiomas. En Surinam, además del neerlandés, puedes escuchar un verdadero torbellino de lenguas que parece crear su propio ritmo de vida. Por ejemplo, el criollo surinamés, o como lo llaman aquí, Sranan Tongo, se ha convertido en una representación viva de la mezcla de culturas, y créeme, su sonido es algo increíble. Una vez escuché a los lugareños hablando de sus asuntos y sonaba como una presentación musical. En pocas palabras, podrían fácilmente ganar un Grammy al mejor álbum musical si existiera tal cosa. Y el inglés, que también tiene sus seguidores aquí, suena como si hubieras llegado a una fiesta donde todos comparten historias sobre sus ancestros. Pero eso no es todo. El hindi, el javanés y hasta el chino, cada uno de estos idiomas parece añadir su toque especial a este cóctel único. Y cada vez que escuchas, sientes que estás en un teatro multinacional donde los actores interpretan sus papeles en diferentes dialectos. No es la primera vez que me doy cuenta de que en un espacio tan multilingüe, la comunicación se convierte en algo más que un simple intercambio de palabras. Es un verdadero arte, donde cada expresión, entonación y acento cuentan su propia historia. Estos idiomas no son solo una manera de hablar, sino toda un ecosistema de significados y capas culturales que se entrelazan como las raíces de los árboles tropicales, creando un paisaje asombroso de identidad. Entender esto significa no solo ser un turista, sino formar parte de algo más grande que es imposible de describir con palabras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en un país donde cada rincón está impregnado de una diversidad cultural increíble? En Surinam, por ejemplo, esto no es solo una idea, sino una realidad vibrante. Aquí coexisten indios, criollos, indonesios, africanos, chinos y pueblos indígenas, creando una mezcla cultural única que se asemeja a una gran ensalada diversa, donde cada ingrediente aporta su propio sabor. Recuerdo haber pasado junto a un pequeño mercado, donde los vendedores gritaban sus ofertas en diferentes idiomas como si fuera un verdadero concierto. Cada uno de ellos traía su estilo, su forma de comunicarse, y en medio de ese caos había un asombroso orden. Hablamos de indios que no solo preparan un delicioso curry, sino que también comparten sus tradiciones, entrelazando historias sobre sus antepasados en la conversación. Y justo al lado, los criollos, cuyos cada frase resuena con el espíritu de libertad e independencia, comparten sus perspectivas sobre la vida, como si no fuera solo una charla, sino toda una filosofía. ¿Y los indonesios? Ellos traen consigo no solo una cocina exótica, sino también danzas únicas que pueden hipnotizar incluso al más acérrimo escéptico. En este caleidoscopio cultural, uno puede perderse, pero al profundizar un poco, uno se da cuenta de que cada grupo étnico aquí no es solo parte de la población, sino un mundo entero con sus costumbres y tradiciones. En definitiva, esta diversidad crea una atmósfera asombrosa, donde cada acorde, cada nota se fusiona en una grandiosa orquesta sinfónica que interpreta la melodía llamada Surinam. Y ahora vamos a adentrarnos en el corazón de esta sorprendente fusión cultural. La capital de Surinam, Paramaribo. ¿Sabes? Este es un lugar que realmente vale la pena visitar, especialmente si te encanta la arquitectura colonial que parece cobrar vida bajo el brillante sol tropical. Paramaribo está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO,
Y no es por casualidad. Al pasear por sus calles, puedes notar cómo las tradiciones europeas se entrelazan con las locales, creando un estilo arquitectónico verdaderamente único. Imagina esto: antiguos edificios holandeses, con sus altos fachadas y elegantes balcones, al lado de coloridas casas de estilo criollo que parecen gritar su exotismo. Es como si Europa decidiera experimentar con ingredientes locales, creando un increíble cóctel de estilos y épocas. Cada paso en Paramaribo es un viaje en el tiempo, donde puedes ver cómo la historia se funde con la modernidad. No pude evitar maravillarme la primera vez que vi la famosa mezquita de Mangroven, que por cierto está construida de madera. Ahí está, la esencia misma de Paramaribo. Aquí el respeto por las tradiciones se combina con las realidades modernas, y cuando llega la noche, las calles se llenan de música en vivo y aromas de la cocina local que hacen que el corazón lata más rápido. Así que, si alguna vez te encuentras por estos lares, no pierdas la oportunidad de pasear por Paramaribo. No es solo una ciudad, es una enciclopedia viva, donde cada piedra parece guardar su propia historia. El encanto inigualable de Paramaribo no se limita solo a su arquitectura y gastronomía. ¿Sabías que Surinam es el único país de América del Sur donde los conductores manejan por el lado izquierdo de la carretera? Sí, no te has equivocado. Es un legado de la influencia británica que, a primera vista, no parece encajar en un país con un pasado colonial tan ligado a los Países Bajos. Es curioso cómo esos lazos históricos crean paradojas tan inusuales, ¿no crees? Cuando tomé un taxi por primera vez y me di cuenta de que no íbamos por el lado derecho, como estoy acostumbrado, sino por el izquierdo, no pude evitar sonreír. Es como si estuvieras en una realidad alternativa, donde todo es un poco diferente a lo que esperabas. Y para colmo, esta costumbre no solo fue influenciada por los británicos, sino también por los locales, que, como verdaderos maestros de la adaptación, la han integrado en su vida cotidiana. Los surinameses son muy amigables y se ríen de tener sus propias peculiaridades que los hacen destacar entre sus vecinos. Así que si decides dar un paseo por Paramaribo, prepárate para un pequeño choque cultural. Y no olvides abrocharte el cinturón, porque aquí, como en todas partes, la seguridad es lo primero. Cuando se habla de Surinam, es difícil no mencionar su impresionante naturaleza. Más del 90% del territorio de este asombroso país está cubierto por densos bosques tropicales. Es simplemente increíble. Imagina que estás en uno de los últimos rincones ecológicamente intactos del mundo, donde la naturaleza reina en todo su esplendor. Aquí puedes encontrar especies raras de animales y plantas que solo existen en esta parte del planeta. Siempre he pensado que los bosques tropicales son como un enorme océano verde, donde cada árbol es un barco y cada liana es un salvavidas. Viajar por estos bosques es como adentrarse en un mundo donde la evolución ha estado trabajando durante millones de años, creando ecosistemas únicos. A veces, parece que estás en una jungla de una película de Indiana Jones, donde en cualquier momento puede aparecer algo increíble, ya sea un ave exótica o un jaguar raro. Con tanta riqueza natural, no es sorprendente que Surinam atraiga a ecoturistas de todo el mundo. Siempre he admirado a las personas que, al visitar lugares así, no pueden contener su entusiasmo por lo que ven. Y aunque no puedo presumir de haber visto todo lo que este país tiene para ofrecer, sé que brinda una oportunidad única no solo para disfrutar de paisajes impresionantes, sino también para participar en la conservación de la naturaleza. Surinam es un verdadero tesoro, donde cada rincón está lleno de vida e historia, lo que significa que hay mucho que aprender y admirar. Al hablar de la asombrosa naturaleza de Surinam, no podemos pasar por alto lo importante que es este lugar en la historia del café y el azúcar. Piensa por un momento en los tiempos coloniales, cuando Surinam era parte del imperio neerlandés y las plantaciones de azúcar y café dominaban el mundo. Sí, esos cultivos fueron motores clave de la economía del país. Imagina a la gente trabajando en esas plantaciones, creando dulces delicias que luego se enviaban a mesas de todo el mundo. En aquella época, el café y el azúcar no eran solo productos, eran verdaderas monedas que levantaban naciones enteras y arruinaban a otras.
Cuando me di cuenta de esto, pensé que el café no es solo una bebida para despertarnos por la mañana, sino una auténtica máquina del tiempo que ha conectado a muchas culturas y continentes. Y hablando de eso, hoy en día, cuando disfrutamos de una taza de café aromático o le echamos una pizca de azúcar al té, es bueno recordar que detrás de todo esto hay una historia completa de colonialismo, esclavitud y cambios económicos que han moldeado a Surinam tal como lo conocemos. Y sabes, es un poco inquietante pensar que detrás de cada taza de café hay decenas de vidas y destinos complicados. Así que la próxima vez que tomes café, intenta reflexionar sobre el increíble camino que ha recorrido esta bebida y las transformaciones que ha traído al mundo. Hablando de las riquezas de Surinam, no se puede dejar de mencionar su principal producto de exportación: el oro. Sí, así es. Ha convertido al país en uno de los actores clave en el escenario global. La extracción de oro en Surinam no es solo un trabajo en las minas, es una auténtica caza de tesoros, donde a veces las personas tienen que superar no solo obstáculos físicos, sino también enfrentar dificultades que nosotros, los turistas tranquilos, ni siquiera imaginamos. Recuerda cómo de niño buscabas juguetes perdidos en el arenero. Aquí es algo similar, pero con palas y picos. Y por supuesto con apuestas mucho más altas. Los mineros surinameses, arriesgando a veces sus vidas, extraen oro de las entrañas de la tierra. Lo cual, seamos sinceros, no es lo mismo que estar sentado en una acogedora cafetería con una taza de café. Este sector, junto con la exportación de petróleo y aluminio, configura la economía del país y esconde un montón de historias fascinantes. Por ejemplo, muchos locales cuentan cómo el oro se ha convertido no solo en una fuente de ingresos, sino en un símbolo de esperanza para un futuro mejor. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo? Viviendo en un país donde el oro no es solo un metal precioso, sino parte de la cultura y la identidad, ¿se puede no reflexionar sobre lo que significa estar al borde entre la riqueza y la pobreza? No es de extrañar que a veces me provoque una ligera ironía comparar mis tesoros de tiendas de souvenirs con verdaderas lingotes de oro que se extraen en Surinam. Así que, si decides visitar este país, no olvides pasar por las minas locales y sentir cómo la historia y la modernidad se entrelazan en el verdadero oro que brilla no solo en los escaparates, sino también en los corazones de la gente. Continuando con nuestro recorrido por Surinam, no podemos pasar por alto la increíble Catedral de San Pedro y San Pablo en Paramaribo, que, créanme, no es solo una iglesia, sino una auténtica joya de madera. Sí, no se han confundido. No es solo otro templo, sino la iglesia de madera más alta del mundo. Imaginen cómo se ve. Majestuosas estructuras de madera que parecen elevarse hacia el cielo, y cada detalle, desde los tallados hasta el techo, respira historia. Recuerdo que, al entrar, me quedé asombrado no solo por la belleza del interior, sino también por cómo este templo ha logrado mantener su singularidad a lo largo de los siglos. Fue construido en el siglo XVIII. Y, como suele suceder con los verdaderos maestros, su creación se ha rodeado de numerosas leyendas y mitos. Los lugareños dicen que la iglesia fue construida sin un solo clavo, y uno solo puede imaginar tales maravillas técnicas con la boca abierta. Así que, al estar frente a esta maravilla arquitectónica, no pude evitar preguntarme, ¿cómo es que las personas, cargadas con las dificultades de la vida, lograron crear algo tan sublime? Esta catedral se ha convertido no solo en un lugar de oración, sino en un símbolo de la resistencia y unidad del pueblo local. Así que, si deciden dar un paseo por Paramaribo, no se pierdan la oportunidad de visitar este templo único, porque, al igual que el propio país, nos recuerda que incluso en las condiciones más difíciles se pueden crear verdaderas maravillas. Solo imagínate, caminas por las calles de Paramaribo y de repente te encuentras frente a frente con dos edificios completamente diferentes, pero al mismo tiempo muy cercanos en espíritu, una mezquita musulmana y una sinagoga judía, que están literalmente a solo unos metros una de la otra. No son solo maravillas arquitectónicas, sino verdaderos símbolos de convivencia pacífica, como dos viejos amigos que, a pesar de sus diferencias, encuentran un idioma común. La mezquita, con su majestuoso minarete,
parece invitar a la oración, mientras que la sinagoga, con sus hermosos vitrales, recuerda la rica herencia judía. Al pasar junto a ellas, no pude evitar maravillarme de cómo estas dos religiones coexisten en armonía, haciendo de Paramaribo un verdadero ejemplo de tolerancia. Además, cada edificio tiene sus características únicas. La mezquita con sus azulejos brillantes y la sinagoga con sus hermosos arcos interiores, que parecen poder contar toda una historia. Piensa qué hermoso es que en un mundo lleno de conflictos y desacuerdos exista un lugar donde dos culturas diferentes viven codo a codo, creando una atmósfera de respeto y entendimiento. Quizás aquí, en el corazón de Surinam, podamos encontrar inspiración para una convivencia más pacífica en nuestro propio mundo. Así que, al pasear por esta increíble ciudad, no olvides detenerte y disfrutar de esta única sinfonía arquitectónica que demuestra claramente que las diferencias pueden unirnos y no separarnos. Cuando llegues a Paramaribo, no te olvides de probar la comida local, y aquí comienza una verdadera aventura gastronómica. No es solo comida, es toda una sinfonía de culturas, donde las influencias india, indonesia y criolla se entrelazan en combinaciones increíbles. Por ejemplo, el rosti es algo que te hará olvidar todas tus dietas. Estas tortitas de papa, doradas y crujientes por fuera, pero suaves y tiernas por dentro, están hechas para ser acompañadas con algo picante o salado. Y el pom es un gratinado de taro que me recuerda cómo mi abuela hacía sus platos estrella cuando era pequeño. Huele de tal manera que estarías dispuesto a perdonar cualquier error culinario que haya habido. Pero hablando de sopas, el sauto es simplemente una joya. Una sopa de pollo indonesia que puede calentar el alma incluso en el día más frío. Es como un abrazo de mamá, pero en forma líquida. Y ahí estás, sentado en un lugar acogedor, probando todos estos sabores y dándote cuenta de que la comida en Surinam no es solo una forma de saciar el hambre, sino una verdadera expedición cultural que cuenta la historia de su gente. Así que, si quieres probar algo realmente único, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta sorprendente cocina, que al igual que la ciudad misma, está llena de vida, calidez y descubrimientos asombrosos. Si piensas que Surinam es solo otro punto exótico en el mapa, te equivocas de cabo a rabo. Aquí, las festividades se celebran como si cada pueblo tuviera su propio espectáculo teatral. En este pequeño rincón del mundo, se celebran oficialmente la Navidad y la Pascua católicas, así como el Diwali hindú con sus luces brillantes y aromas de especias, y el Eid al-Fitr musulmán, que es como un colorido espectáculo de fuegos artificiales lleno de alegría y unidad. Imagina que en un mismo día, en las calles de la capital, puedes ver a católicos bien vestidos, con emoción, dirigiéndose a la iglesia, mientras los hindúes agitan luces y dulces, y los musulmanes se preparan para la comida festiva. Es como si en una sola ciudad se estuvieran celebrando 3 festivales diferentes al mismo tiempo, todos fusionándose en una gran celebración. Cuando asistí al Diwali por primera vez, me impresionó cómo todo brillaba. Las luces, las guirnaldas, las sonrisas. Parecía que incluso el cielo nocturno se calentaba con esa luz. En esos momentos, te das cuenta de que la cultura de Surinam no es solo un conjunto de tradiciones, sino una verdadera paleta de vida, donde cada festividad añade su color único. Si alguna vez te encuentras en este lugar increíble durante una de las celebraciones, prepárate para ser arrastrado por una ola de emociones, aromas y, por supuesto, comida espectacular. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuando se habla de Surinam, muchos pueden sorprenderse al descubrir que este país con un pasado colonial no solo ha sobrevivido, sino que se ha convertido en uno de los más pacíficos del continente. Sí, a pesar de que su historia está llena de eventos turbulentos y controversias, hoy en día reina la estabilidad, y el nivel de criminalidad se puede considerar prácticamente ejemplar. Imagínate, paseando por las calles de la capital, Paramaribo, admirando la arquitectura única, y de repente te das cuenta de que no tienes que temer por tu vida, como puede suceder en otros rincones del mundo. Es como estar en un cuento de hadas, donde todo lo que queda del pasado sirve solo de telón de fondo para la vida tranquila de los lugareños.
Aquí la gente sabe cómo encontrar un punto en común, y la cultura, una mezcla de diversas tradiciones, a veces sorprende incluso al viajero más experimentado. En Surinam, no te toparás con odio ni hostilidad. En cambio, aquí hay una atmósfera de amistad y entendimiento. La primera vez que paseaba por el malecón, vi a un grupo de residentes locales jugando al ajedrez y comentando las últimas noticias. Fue un contraste tan grande con lo que estoy acostumbrado a ver en otros países, donde cada transeúnte es mirado con desconfianza. Sí, en Surinam sentí que la gente realmente valora los momentos simples de la vida, y tal vez ese sea el secreto de su estabilidad. Pero no pienses que todo es tan perfecto aquí. La historia del país está llena de conflictos y páginas oscuras del colonialismo. Sin embargo, parece que los habitantes modernos han hecho todo lo posible por dejar eso atrás y concentrarse en lo que realmente importa. Surinam es un verdadero país de contrastes, donde en cada esquina se encuentran junglas salvajes y elegantes casitas holandesas, como sacadas de cuadros de viejos maestros. ¿Te imaginas cómo se ve eso? Paseas por las estrechas calles de Paramaribo, rodeado de palmeras altísimas y edificios coloniales que parecen casi fantásticos, como si estuvieras en un libro de aventuras. Y en ese momento te das cuenta de que Surinam no es solo otro país tropical, sino una auténtica mosaico de culturas e historias. Aquí viven personas que a veces pueden contar historias sorprendentes sobre sus antepasados, sobre cómo sobrevivieron a guerras coloniales y conflictos. Pero en lugar de quejarse del pasado, han creado una atmósfera única de amabilidad, donde cada uno puede encontrar su lugar. ¿Y sabes qué? Eso es realmente maravilloso. Diría que en Surinam, hablar con la gente es toda una aventura, donde cada conversación puede llevarte a algo inesperado y extraordinario. Entonces, ¿qué dato sobre Surinam te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para explorar juntos los rincones más inusuales de nuestro planeta.